Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 al 31. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Señor, bendiga su palabra. El domingo anterior, hermanos, en la serie de Marcos, el pastor Diony nos estuvo hablando de ese evento en el que Jesús bendijo a un grupo de niños y nos hablaba de la importancia de tener la fe como la de un niño para poder entrar en el reino de Dios. En la mañana de hoy veremos esta escena del hombre rico y cómo su reacción ante las demandas de Cristo trajo una lección importante para la vida de los discípulos. Ahora, hermanos, esta historia se conecta con la anterior, ya que se sigue tratando el tema de cómo entrar al reino de Dios. Dios decía en el sermón anterior: para entrar al reino de Dios hay que tener la fe como de un niño. Pero aquí vemos cómo se sigue el tema del reino de Dios y cómo lidiar con eso cuando se tienen riquezas, posesiones y otras cosas. Y yo quiero transmitir la siguiente idea. Para poder entrar al reino de Dios, no solo es necesario tener la fe como de un niño, sino que también debemos estar, y óigame bien, debemos de estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa terrenal y seguir al Señor en completa y absoluta dependencia de Él. Yo voy a repetir eso. Para poder entrar en el reino de Dios, no solo es necesario tener la fe como de un niño, sino que también debemos de estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa terrenal y seguir al Señor en completa y absoluta dependencia de Él. Y yo he titulado este mensaje: renunciando a lo temporal para heredar el reino celestial. Y veremos este pasaje, hermanos, bajo 3 encabezados: el hombre rico y su impedimento de entrar al reino de Dios. En segundo lugar, el obstáculo que producen las posesiones para entrar al reino de Dios. Y finalmente, la bendición de renunciar a todo para entrar al reino de Dios. O sea que estos son los 3 puntos del mensaje. Vamos en primer lugar: el hombre rico y su impedimento para entrar al reino de Dios. Hermano, lo primero que yo quiero que vean en el pasaje es la devoción diligente, valentía y sinceridad de este hombre de la historia. Devoción diligente, valentía y sinceridad. Versículo 17. Cuando Jesús salía para irse, dice que vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, piensen en esto. El Señor tenía muchos enemigos, y siendo que la mayoría de sus seguidores, entonces, tenía muchos enemigos y la mayoría de sus seguidores eran pobres, gente pobre. Entonces, si usted toma en cuenta esos 2 elementos, lo que hizo este hombre fue digno de admirar. Públicamente se identifica con Cristo, pero no solamente se identifica, sino que se arrodilla delante de Él, un hombre con mucho dinero. Uno
piensa, ¿verdad? Normalmente personas de clase alta son personas como que cuidan un poco más su imagen, ¿no es así? Tú no lo ves haciendo muchas expresiones así públicamente. Son personas, normalmente, la mayoría de los casos, según he visto. Pero este hombre no le importó. Se arrodilló delante de Cristo como señal de reverencia y le llama maestro bueno. Y hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y yo quiero decirle, amigos y hermanos, que todo el mundo debería hacerse esa pregunta aquí y buscar la respuesta en el lugar correcto. Y él la buscó en Cristo porque Cristo enseñaba la palabra de Dios. Y por eso nosotros aquí predicamos la Biblia, porque ella es la palabra de Cristo por escrito, dejada por escrito. Y es ahí, mi amigo, donde tú encontrarás la respuesta correcta para tu alma. Yo quiero que noten algo, hermanos, en este pasaje que yo he leído. Aquí hay varias palabras que se usan como sinónimos. ¿Qué son sinónimos? Bueno, que significa lo mismo, aunque expresado de manera diferente. ¿Cuáles son los sinónimos? Heredar la vida eterna, salvarse, cuando dicen los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Y entrar al reino de Dios. Es difícil que un rico entre en el reino de Dios. O sea que son sinónimos, heredar la vida eterna, salvarse y heredar el reino de Dios. Pero también quiero precisar lo siguiente, y es que cuando se usan esos términos, no se está hablando primariamente de obtener la salvación como una realidad presente. Es decir, me convierto y soy justificado por la fe. Ahí mismo, o sea, y es una realidad, una verdad bíblica. En ese sentido, la salvación es algo presente. Pero en la Biblia muchas veces se presenta la salvación como algo futuro, como un aspecto escatológico, como mirando a lo que va a pasar en el día del juicio. Y ese es el énfasis también de este pasaje, mirando hacia el futuro que está el pasaje. ¿Cómo yo voy a dar la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando venga el tiempo, cuando Cristo vuelva. Volviendo al pasaje, hermanos, cuando el hombre rico le hace la pregunta a Cristo, Cristo primero le da una perspectiva más clara de algo que él mencionó en su pregunta. Cristo dice, versículo 18, ¿por qué tú me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. O sea que el Señor le hace ver que solo Dios, oigan esto, es un ser completamente bueno, ya que ningún hombre puede vivir piadosamente a la perfección. Ningún hombre puede vivir piadosamente a la perfección. Cristo no está negando con eso su propia deidad, como dice un comentarista. Desde el limitado punto de vista y comprensión del joven rico, Jesús no debería ser llamado bueno o perfecto, porque el hombre supone, este hombre, que Jesús es meramente un maestro humano. Jesús reserva el atributo bueno solo para Dios. Si el hombre reconociera quién es Jesús en realidad, entonces el término bueno sería un calificativo aceptable. Solo quien reconoce la verdadera identidad de Jesús puede llamarle bueno. Así pues, la afirmación de Jesús no debe de entenderse como una negación de su naturaleza divina. Él lo consideraba como un maestro, pero al decirle bueno, Cristo dice que solamente uno es bueno, Dios. ¿Cómo que tú me ves a mí entonces? Esa es la idea. Y luego de esa aclaración, Cristo entonces pasa a responder a su pregunta, pero de una forma distinta, hermanos, a lo que cualquiera de nosotros aquí esperaríamos. Porque el Señor quiere que este hombre se vea en el espejo de la ley de Dios. Y por eso, ¿qué hace Cristo? Cristo le cita algunos de los mandamientos del decálogo, sobre todo mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, mandamientos horizontales. Cristo le dice, ¿tú quieres dar la vida eterna? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, hermanos, piensen en esto. Este hombre, cuando escucha esta respuesta de Cristo, yo me imagino que debió sentirse como aliviado. Eso es. Maestro, versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ya? Problema resuelto. Problema resuelto. Y déjeme decirle algo. Él respondió esto con sinceridad. Era un hombre que tenía el deseo de hacer las cosas bien. De hecho, en el texto paralelo de Mateo 19:20 dice que cuando dijo todo esto lo guardó a mi juventud, también le dijo, ¿qué más debo hacer?
Todo eso lo hice, pero ¿hay algo más? ¿Algún otro mandamiento? Hay que hacer un sacrificio, hay que hacer una penitencia. ¿Qué más hay que hacer? Que yo estoy dispuesto, pero ya esto, estamos bien en ese punto. Esta persona no había matado a nadie, nunca había adulterado. Y eso es algo, ¿verdad? Difícil a veces en un mundo, una sociedad impía. No había estafado a nadie, no había dado falso testimonio contra nadie y había obedecido a sus padres. Sin embargo, hermanos, ¿qué le había dicho Cristo justo antes? ¿Qué le había dicho Cristo? Que bueno solo era ¿quién? Dios. Dios solamente era bueno. Por lo tanto, este hombre no había entendido el alcance de los mandamientos de Dios. No lo había entendido. Y es que nadie, óyeme bien, nadie puede cumplir eficazmente la ley de Dios cuando la misma es vista solamente como algo externo y no interno. Por eso Cristo dice, cada vez que hablo siento como un... Se oye, ¿verdad? Ok, pero no soy yo. Que está muy pegado. Ahí. Ok, vamos a ver ahora. Nadie puede cumplir eficazmente la ley de Dios si es vista solamente como algo externo. Hermanos, el espíritu de la ley va más allá. Por eso dijo Cristo que el que se enoja contra su hermano es culpable ¿de qué? De homicidio. ¿Usted sabe la cantidad de carros públicos que uno ha matado por ahí? No de carro público, no, de choferes de carro público y motoristas. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O a un hombre también, porque él ha oído. Este hombre descansaba en su propia justicia para tratar de ganarse el cielo. Pero no se daba cuenta de que había ídolos en su corazón que lo hacían un transgresor de la ley. Y cuando hay ídolos, estamos violentando el mandamiento más importante de todos, que dice, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Y Cristo se lo va a hacer ver. Pero hermanos, como decía, este hombre vino con sinceridad. Y en ese sentido, Cristo vendría entonces con un tono compasivo. Cristo le respondería con un tono compasivo al ver la sinceridad de este hombre. Dice el versículo 21 en su primera parte que Jesús mirándolo, ¿qué dice? Lo amó. A diferencia de muchos otros que normalmente iban con hipocresía para hacerle preguntas, había sinceridad en este hombre. De modo que Cristo tuvo un amor compasivo para con él. Pero precisamente como tenía ese amor compasivo, esa compasión para esa persona, él debía ponerle el dedo en la llaga a este hombre. Y por eso le dice en el versículo 21, en la segunda parte, después que dice que lo amó, dice, una cosa te falta. Todo esto lo has guardado. Bueno, pues te falta nada más una cosa. Ve y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces tú vienes y me sigues. Mira qué fácil. ¿Qué más debo hacer, Señor? No, nada. Bueno, véndalo todo. Regálalo a los pobres y ven y sígueme. Nada más y nada menos. Cristo llama a esta persona que haga una acción, como diríamos, un discipulado radical. Un discipulado radical. Que lo venda todo y que vaya y lo siga. Hermanos, quiero aclarar aquí que esto no es necesariamente, esto que le dijo Cristo a este rico, no es necesariamente un llamado a todo el mundo a que vendan sus posesiones y dárselo a los pobres para entonces seguirlo. O sea, esto no es un llamado al comunismo, al socialismo extremo, a la pobreza. Ahora, Cristo sí está diciendo, como ampliaremos más adelante, que para seguirle a Él no debe de haber nada ni nadie que se interponga con Él. Porque Cristo es más valioso que todo. Este hombre tenía un ídolo que tenía que dejar. Y ese ídolo eran sus posesiones para entonces poder seguir a Jesucristo. ¿Se entendió? Y puede ser, hermanos, que para que descubramos si tenemos algún ídolo, que hemos hecho un ídolo de algo, o simplemente para tratar con algo en nuestro carácter, puede ser que algunas personas Cristo pida cosas como esta.
puede ser que algunos de ustedes, Cristo le pida cosas radicales que no necesariamente se las va a pedir a otro. ¿Por qué? Porque hay un ídolo en tu corazón, hay algo con lo que hay que trabajar contigo. Y para eso Cristo te dice a ti, déjalo. No necesariamente al otro, pero sí a ti. Cristo nos pide que dejemos muchas cosas. Por eso es que, oigan esto, en lo que respecta a las cosas terrenales, yo quiero que esto quede grabado en nuestro corazón, hermanos. Hay un sentido en el que debemos de renunciar a ellas en nuestro corazón. O sea, piensa en todo lo que tú tienes. Hay un sentido en la que ya tú tienes que renunciar a ella en tu corazón. Yo escuché de un grupo religioso que cuando la persona lo ponen como ministro, ¿verdad? No voy a decir cuál denominación es. Dicen que cuando lo ponen, inmediatamente tiene que ponerle escribir la carta de renuncia al que es cabeza. Inmediatamente comienza a ejercer. Es como una forma de decir, ok, tú vas a comenzar a ejercer, pero cualquier día esto termina. Si algunas cosas no andan bien. Bueno, hermanos, hay un sentido en el que usted tiene que decir, Dios me ha dado una casa, un carro, me ha dado bienes, familia, me ha dado todo. Pero usted tiene que escribir en su corazón una carta. Dice, yo renuncio a todas estas cosas. Pero renuncio a todas estas cosas, pero yo tengo la carta. Tengo que esperar a ver si Cristo me la pide. ¿Y qué me va a pedir de ella? ¿Y cuándo me lo va a pedir? ¿Se entiende? Dice Lucas 14:33, porque ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Lo que dice Cristo, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Cómo dice eso en el griego? Así mismo. Así mismito. Así mismito. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Cristo le dice a este hombre que abandone sus riquezas terrenales, específicamente, prometiéndole que tendrá riquezas en el cielo y que en ese momento se convertirá en un seguidor de Cristo. Hermano, el Señor había dicho en Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Y cómo sabemos que en el caso de este hombre, su corazón estaba apegado de una forma idolátrica a las posesiones? Por la respuesta que tuvo ante la invitación de Cristo. Versículo 22. Déjalo todo y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Wow. Este hombre, a pesar de su sinceridad, a pesar de su moralidad, hombre que había cumplido los mandamientos externos de la ley, él no estuvo dispuesto a hacer lo que Cristo Jesús le estaba pidiendo a él. Él supuestamente quería tener a Dios como su tesoro, pero también las riquezas. Qué bien. El mundo ideal. Cristo y el mundo. Pero ¿qué dijo el Señor en Mateo 6:24? Que nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes, óyame bien, ustedes, dice Cristo, no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Tú eliges a quien tú vas a servir. Y este hombre prefirió apartarse de lo más valioso del universo, que es Cristo y la vida eterna, que abandonar sus muchos bienes. Y eso es muy bonito leerlo y decir, wow, qué bárbaro. Ay, mis hermanos, hay muchas personas, incluyendo muchas personas que se llaman cristianas, que parecen a veces muy espirituales, que tú lo ves
que aman, yo amo al Señor, que son personas muy entregadas a las cosas del Señor, puede que sean muy fieles viniendo a los cultos, no faltan un culto, colaboran con buenas obras, conocen de mucha teología, pero cuidadito con hacer algo que de alguna forma afecte su dinero o alguno de sus bienes. Cuidado con tocarle eso, porque de ser un gatito manso se convierte en un tigre salvaje dispuesto a devorarte. Y si lo pierdes, sufre como si el mundo se estuviera acabando. Gente que yo pensaba que eran tranquilitas. Como decía el pastor Narciso, que tú le preguntas algo, esta cosa no se oye. Ay, pero cuando le toca lo de él, sale de su boca rayos, truenos y centellas. Y yo te pregunto a ti, ¿a quién realmente tú sirves por encima de todas las cosas? De hecho, déjame aprovechar y decir algo aquí. Cuando tú pienses en esto, no pienses que, ay, este mensaje, qué bueno que le están hablando a los ricos de la iglesia. No pienses que este mensaje no es para ti si tú no eres rico. Porque al final todos tenemos que luchar con el amor por las cosas materiales. Aunque mientras más tenemos, más será la lucha. De modo que habiendo visto en primer lugar el hombre rico y su impedimento de entrar al reino de Dios, veamos en segundo lugar el obstáculo que producen las posesiones para entrar al reino de Dios. El obstáculo que producen las posesiones para entrar al reino de Dios. Luego que el hombre se fue, dice el verso 23, que Jesús se quedó mirando a todos en derredor. Y hermanos, pónganse en el lugar. Debe haber sido algo solemne en ese momento. Un silencio y Cristo mirando. Y luego de esa mirada penetrante de Cristo, entonces hace la siguiente declaración. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y hermanos, los discípulos no esperaban una declaración así. Dice el versículo 24 en su primera parte que se asombraron de sus palabras. Y fue la idea fue una sorpresa, pero no di que, ¿cómo? No fue así, fue como, ¿qué? ¿Cómo? Porque para el contexto judío, el ser rico era asociado con el hecho de tener el favor y la aprobación de Dios. Si tú eras rico, pero que Dios está con él. Y este hombre era rico y aparte se esforzaba por vivir a la luz de los mandamientos de Dios. ¿Pero qué más tú quieres? Ese hombre está completo. ¿Te imaginas? Si fuera soltero, fuera un candidato excelente, ¿verdad? Piadoso y pudiente. Y cuando es piadoso y pudiente, ya tú lo terminas viendo precioso también. La trepé. Sí, porque ya. Pero ante el asombro de sus discípulos, Cristo reitera lo dicho, pero de forma más contundente. O sea, ellos se asombran y Cristo dice, no se preocupen, yo le voy a. No. Cristo no era así, no. Cristo lo que hace es que entonces, déjame repetírselo para ver si no entendieron. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Algunos manuscritos añaden, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora bien, alguien pudiera pensar que Cristo dice que es difícil entrar en el reino de Dios en esta condición, pero como quiera se puede. Es difícil, pero se llega. Se llega. Hermanos, esa no es la idea de cuando dice Cristo que es difícil. Cristo usa una hipérbole de cosas de la vida judía para que no haya duda de lo que implican sus palabras. Dice el versículo 25 que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Cristo expresa aquí óyeme bien, la imposibilidad de entrar en el reino de Dios para una persona en dicha condición. Ahora bien, es muy fácil leer este pasaje de forma superficial, como dije algo ahorita, y decir que él mismo está enseñando que una persona por el hecho de ser rico no puede entrar en el reino de Dios. De modo que, ¿cuál es la solución? O ser pobre, y ya el problema es resuelto. Bueno, pero rico, pero ¿qué tan rico? O sea, ¿hasta dónde lleva la cuenta? Bueno, si llega a 1 millón ya y te embromaste. Bueno, pues bájame a 999.999.
Tal vez alguien que está escuchando este mensaje y dice, ay, qué alivio, que yo soy pobre, o yo soy clase media. Gracias, pastor, ya yo sé que... Mi hermano, yo le hago una pregunta. Los discípulos que estaban escuchando estas cosas, ¿eran ricos o pobres? Pobres. Tal vez Mateo tenía algunas propiedades o algún otro, pero los discípulos no eran ricos. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Ay, nos salvamos. No, cuando Jesús menciona que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios, dice el versículo 26, que sus discípulos se asombraron aún más. Fue como, o sea, como saben los muñequitos, la quijada que se le termina de caer. Aún más. Y dice el versículo 26 que comenzaron a decir, pero si así, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? O sea que ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. No era el rico por ser rico, porque ellos sintieron la punzada de lo que Jesús estaba diciendo para con ellos, que eran pobres, por lo menos la gran mayoría. Ciertamente, como ya dijimos, mientras más acumulamos, ¿qué pasa? Mayor va a ser la confianza que se pueda tener en la riqueza, mayores son las tentaciones. Saber que tú tienes acceso a la mejor medicina en el país, que tienes un seguro internacional para atenderte en los Estados Unidos, que tienes buenos ahorros, que tienes ingresos de diferentes fuentes. Hermanos, todo esto produce en el corazón humano, de forma natural, una mayor confianza en esas cosas. De modo que hay tentaciones que son particulares para una persona que tenga todas esas facilidades y quiera servir a Cristo. Pero la reacción de los discípulos nos deja ver que cuando Cristo hizo esta declaración, ellos entendieron que esa imposibilidad de entrar al reino de Dios, de heredar la vida eterna, de salvarse, aplicaba, ¿sabe a quién? A todo el mundo. Ricos y pobres, hombre o mujer, anciano o niño, incluyéndose a ellos mismos, porque dijeron, ¿quién pues podrá salvarse? Porque al fin y al cabo el problema fundamental está en el corazón, óyeme bien, en el corazón del ser humano, que tiende a confiar naturalmente en lo que posee, sea mucho o sea poco. Sea mucho o sea poco. No es posible entrar al cielo teniendo la confianza puesta en tus posesiones. Y en la pregunta alarmante de los discípulos, de ¿quién entonces podrá salvarse? Estamos perdidos, decían los discípulos, con un asombro mucho mayor. Cristo de nuevo dice el texto que mira específicamente a los discípulos y les da una respuesta que en principio preocupa, pero que realmente es esperanzadora. Una respuesta que preocupa, pero al final es una respuesta esperanzadora. ¿Quién pues podrá salvarse? Dice Cristo. Para los hombres, ¿es qué? Repitan de nuevo, que se oiga. Para los hombres es. Estamos bien en teología entonces. Hermanos, el hombre está completamente depravado. Nadie puede salvarse por sí mismo. No hay mecanismo, no hay forma, no hay oratoria, no hay persuasión humana que pueda hacer que un pecador, un solo en el mundo, se convierta por sí mismo. Para los hombres esto es imposible. Todos tenemos la tendencia natural de hacer ídolos en nuestros corazones de aquellas cosas que poseemos, todos nosotros, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí, ya que nuestra naturaleza humana ha sido distorsionada por el pecado. Entonces es imposible heredar el reino de Dios por nuestra propia justicia. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Óyeme bien, aunque trates de cumplir con toda la ley, para los hombres es imposible. Pero como decíamos, esto trae esperanza, porque esta imposibilidad solo está en el plano terrenal. Esto que es imposible para los hombres no es diferente con Dios. Dice, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. Si tú quieres ser salvo, tú debes de entender tu completa impotencia y pedirle a Dios que quite esos ídolos que te impiden seguir a Cristo.
¿Cuáles son, piénsalo tú, cuáles son aquellas ídolos, aquellas cosas en tu corazón que son un obstáculo para tú venir al Señor? Pídele a Dios que quite esos ídolos que te impiden seguir a Cristo. Porque para Dios es posible salvarte por medio de la obra de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y los discípulos, aunque sabían que tenían esa tendencia del corazón de confiar en las riquezas, de seguro que también se sintieron aliviados ahí al saber, ay, pero qué bueno, que Dios sí tiene el poder para salvarnos. Hermanos, si la salvación dependiera del hombre, de que usted tome una decisión un día, de que usted repite una oración, de que usted está leyendo la Biblia, si la salvación dependiera del hombre, nadie llegaría. Nadie se salvaría. Pero si la salvación depende de Dios, nadie se perdería. Y adivinen que la salvación depende de Dios. Por eso la salvación no se pierde. Y no solo la recibiremos algún día, hermanos. Si hemos confiado en Cristo, la recibiremos algún día. Sino que oigan esto. Dios nos da anticipos de esa salvación final aquí en la tierra. La recibiremos, pero hay anticipos que Él nos da. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, el hombre rico y su impedimento de entrar al reino de Dios. Luego vimos en segundo lugar el obstáculo que producen las posesiones para entrar al reino de Dios. Veamos en tercer y último lugar las bendiciones de renunciar a todo para entrar al reino de Dios. El apóstol Pedro, al ver la negativa del hombre rico de abandonarlo todo para seguir a Cristo y escuchar que todas las cosas son posibles para Dios, le dice al Señor en el versículo 28, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ok, depende de Dios. Y hubo una demanda hacia al hombre rico que no la hizo. Pero nosotros estamos entonces, estamos bien en ese sentido. Hermanos, dice que en Mateo 19:27 que él añadió, ¿qué pues recibiremos? ¿Qué pues recibiremos? Y aparentemente no fue una pregunta con mala motivación, porque cuando preguntaban los discípulos algo con mala motivación, ¿qué hacía Cristo? Que le daba su buen boche, ¿verdad? Un boche santificado. Boche es una amonestación, por si alguien de otro país está aquí. Los dominicanos usamos muchas palabras que están en un diccionario imaginario que tenemos. Exactamente. Pero dice, el punto aquí, hermanos, es que los discípulos no confiaban en su propia justicia. Ellos no pretendían creer que habían guardado toda la ley, como el hombre rico. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro comenzó a seguir a Cristo junto con los otros discípulos? Cristo hizo un milagro junto con cuando estaban pescando, no habían conseguido nada y Cristo dice, no, vuelvan otra vez. Y una tremenda cantidad de peces pudieron tomar. Dice Lucas 5:8 que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Él no dijo que había guardado toda la ley. Él dijo todo lo contrario, apártate de mí que yo soy un pecador. Yo he violentado la ley. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Pero Pedro era un hombre de familia, él estaba casado, él tenía una profesión honrada. Hermanos, cuando uno entiende la ley de Dios y cuando uno ve la gloria de Cristo, hermanos, ¿qué es lo que uno ve en uno mismo en ese momento? El pecado. El pecado. Apártate de mí, pues soy un hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, oigan esto, dejándolo todo, siguieron a Jesús. O sea, aquí vemos la historia pero al revés. El joven rico dijo que había guardado toda la ley, pero no quiso seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque vivía en su propia justicia. Pero los discípulos entendieron que habían violentado la ley. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron todo y siguieron a Jesús.
¿En cuál lado tú quieres estar? ¿En cuál lado tú quieres estar? Mientras el rico pensaba que había guardado toda la ley, sin embargo, él no estaba dispuesto a dejar sus bienes. Pedro y los demás reconocieron que eran pecadores, dejaron todo y siguieron a Cristo. Y el Señor te pide hoy, óyeme bien, que reconozcas, que tú no has obedecido los mandamientos de Dios. Que reconozca como Pedro que eres pecador y que vengas hoy a los pies de Jesucristo para salvación. Ahora bien, mis hermanos, yo estaba de verdad emocionado viendo este texto, porque es como que cuando uno estudia la palabra, de repente la palabra toma vida. Yo a veces sentía que yo estaba escribiendo y era como la clase del Espíritu Santo. A veces yo sentía que el Espíritu Santo era el que estaba escribiendo. El problema del corazón del hombre no son solo las posesiones materiales. Y dígame bien, aquí voy a entrar en tema más delicado, si se quiere. El problema pueden ser aún nuestras relaciones familiares. Por eso, el seguir a Cristo a veces puede incluir un cambio en la forma en que nos relacionamos con nuestra familia, que puede a veces incluso incluir la separación. A veces el seguir a Cristo puede conllevar la separación. Dice el versículo 29, en la primera parte, Cristo respondiendo a Pedro: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casas, yo lo entiendo, las casas, cosas materiales, o hermanos, sí, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, perdón, ¿qué? Pero eso no está añadido en el origen, no, eso no está añadido, eso de ahí. O hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del evangelio. Quiero dejarlo ahí un momento. Noten que aquí se habla de separaciones por causa de Cristo y del evangelio. Y como decía, a veces estas separaciones son porque los mismos familiares son un obstáculo para obedecer a Cristo. No, mira, aquí en esta casa o dice mentira o te va de la casa. Un papá le dio un hijo. A veces, si es cristiano, el hijo tiene que irse de la casa. O sea, hay situaciones que pueden requerir una separación en ese aspecto. Ahora, no siempre dichas separaciones son por cosas negativas de la familia. En medio de una persecución, hay personas que han tenido que separarse de familiares cercanos para protegerlos. Otras veces entendemos que Cristo, y oigan bien, nos ha hecho un llamado especial a nosotros, que no lo ha hecho a otros, que requiere una separación, como cuando alguien se va como misionero a otra tierra. Yo tenía alguna duda de si lo decía esto o no lo decía, pero adivinen qué, lo voy a decir. Yo conozco una pareja que vivió en Estados Unidos, que tenían los dos toda su familia en Estados Unidos, que sus hijos viven en Estados Unidos legalmente y que tuvieron mucha oferta para quedarse en Estados Unidos. Y adivinen qué hizo esa pareja. Lo dejó todo para venir, ¿sabe a dónde? A República Dominicana. Prácticamente a coger lucha de cero, teniendo muchas oportunidades. Pero ven acá, pero si tus padres están allá, si tus hermanos están allá, si tus hijos están allá, si ustedes tienen la posibilidad de quedarse allá, si le están haciendo buenas ofertas allá, ¿qué tú haces viniendo para acá? ¡Para acá! Para acá quiere decir para acá. ¡Acá! Porque son todas las condiciones para que tú entiendas y llegues a la conclusión de que, oye, Dios me ha llamado a quedarme en Estados Unidos. Pero no, vinieron para acá.
¿Y todo por qué? Por esa convicción de que Dios me ha llamado. Y por esa convicción se separaron de sus hermanos, de sus padres y hasta de sus hijos. Y para mí son un gran ejemplo al día de hoy, el pastor Diony y Betty. De verdad que sí. De verdad que sí. Un gran estímulo para mi vida, hermano. Yo me siento de verdad amonestado en ese sentido. Perdóneme, pastor, yo estaba, si lo decía, no lo decía, pero yo, como tú dices, el que tiene el micrófono, el que habla. Tú me lo hiciste ahorita, yo te lo estoy haciendo a ti ahora. ¿Y cuál es la promesa de Cristo, pastor Diony, Betty, y para todos nosotros? Para aquellos que hemos dejado cosas terrenales de valor, o que hemos dejado relaciones familiares cercanas como padres, hermanos e hijos inclusive, Cristo dice que recibiremos 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. Wow. Ahora no vaya a buscar en la cuenta entonces de que 100 veces más. Entonces, si dejé 1,000 pesos voy a encontrar 10,000. No. Esto no significa que si dejamos todas estas cosas vamos a recibir literalmente 100 veces más. Como alguien pudiera pensar, pero así cualquiera, ¿verdad? No, mis hermanos, Cristo, óyeme bien. Cristo lo que nos dice es que Él suplirá el dolor de todo aquello de lo que nos hemos separado y lo hará en abundancia. Y dicha provisión vendrá principalmente a través de la familia de la fe que Dios nos ha provisto. ¿Cuántas veces muchos creyentes han sentido algún abandono o desprecio de sus familiares cercanos? O hemos tenido, como estamos diciendo, que separarnos de ellos geográficamente. O cuántos simplemente que no tienen familia. Pero Dios entonces nos suple en abundancia a través de la comunidad de la fe, que nos muestra apoyo, amor, consuelo, que nos exhortan, que nos animan, que se sacrifican por nosotros. Gente que tú ni conocías hace 2 días. Y hacen todo eso por nosotros. Y nos sentimos sobrecogidos por esta hermosa y gran familia que Dios nos ha dado. Que nos muestran hospitalidad a través de sus casas. Que nos dan oportunidades a través de sus ayudas. Que nos tratan como hermanos, como padres, como hijos. Y vemos entonces cumplida la promesa de que aunque hemos tenido que dejar muchas veces la familia, hemos recibido mucho más a través de estas bendiciones. Hermanos, qué bendición cuando la iglesia funciona como lo que debe de ser. Porque aunque seguimos amando a nuestra familia, y hay que darle prioridad a nuestra familia, pero tenemos ese regalo especial y podemos decir, wow, Señor, tú me has dado 100 veces más aquello que he perdido. Por eso dice Juan Carlos Rael, aquel obispo anglicano del siglo XIX, tendrán aún aquí en la tierra esperanza y gozo y cosas agradables, perceptibles, suficientes como para hacer frente a todo lo que pierdan. Encontrarán en la comunión de los santos nuevos amigos, nuevas relaciones, nuevas compañías, más amor y fidelidad y valía de todas las que tenían anteriormente a su conversión. Su introducción en la familia de Dios será una abundante recompensa por la exclusión de la sociedad de este mundo. Aunque otros te hayan abandonado, con todo el Señor te recogerá y te hará parte de la familia de la fe. Sin embargo, Cristo nos recuerda también que si bien es cierto que seremos suplidos en abundancia, óyeme bien, no debemos de pensar que entonces tendremos el cielo en la tierra en esta vida. Y que entonces no habrá dificultad. Óyeme, porque 100 veces más. 100 veces más. A ver, ¿cuál es el hermano que me va a ayudar hoy? ¿Cuál es el hermano? No. Vendrán dificultades. Por eso Cristo añade todas esas cosas. Recibirá 100 veces más, pero dice el texto con persecuciones. Uy, qué nota. Como 100 veces más con persecuciones. Como que, eso como que no iba ahí, Señor. ¿Sí? Iba ahí. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Padecerán qué? Persecución. ¿Tú quieres vivir para Cristo? ¿Tú vas a padecer? Persecución.
Dios no te promete que te va a hacer rico. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero no es una promesa para todos los creyentes. Ahora Él sí promete persecución. De modo que la vida cristiana será una vida de mucho gozo y bendición, pero junto con el gozo vendrá la aflicción y la persecución. Y hermanos, nuestra responsabilidad como pastores es decir que muchas veces, muchas iglesias solo les prometen bendiciones a sus fieles. Siempre, o sea, todo es la bendición. Declaro que te va a ser el año de no sé qué cosa. Ya pasó la siembra, ahora viene la cosecha. Yo me acuerdo una iglesia importante que dijo eso y llegó el COVID ese año. Y yo decía, era la cosecha, el COVID. Muchas iglesias, muchos líderes no le enseñan a sus fieles a sufrir por causa de Cristo y del Evangelio. Y hermanos, nosotros los pastores de iglesia queremos que ustedes sepan que el mismo Dios que trae bendición es el mismo Dios que trae y traerá aflicción. Y que tú debes aprender a vivir en sufrimiento y tener gozo aún en medio del sufrimiento. Aprendamos a gozar por Cristo, pero aprendamos también a sufrir por el nombre de Cristo. Pero la historia no terminará ahí. Recibiremos todas estas bendiciones con persecuciones, pero dice al final del versículo 29, y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquello que el hombre rico no recibió porque prefirió seguir con sus bienes y no seguir a Cristo, será recibido, sin embargo, por aquellos que hayan decidido seguir a Cristo y su evangelio y que por su causa hayan tenido que separarse de sus posesiones o de cualquier otra cosa o persona. Cito de nuevo a Juan Carlos Rael: tan pronto como dejen su tabernáculo terrenal, o sea, tan pronto tú te mueras, mi hermano, entrarán en una existencia gloriosa y en el día de la resurrección recibirán ese honor y gozo que sobrepasa el entendimiento del hombre. Su ligera aflicción de unos años acabará en una recompensa eterna. Sus luchas y tristezas mientras estaban en el cuerpo serán cambiadas por un descanso perfecto y coronas de vencedor. Morarán en un mundo donde no hay muerte, ni pecado, ni diablo, ni preocupaciones, ni lágrimas, ni separaciones, porque las anteriores cosas habrán pasado. ¿Dónde está el hombre o la mujer cuyas manos están empezando a decaer y cuyas rodillas comienzan a desmayar en la carrera cristiana? Que todos ellos valoren este pasaje y reciban nuevo ánimo. El tiempo es breve, el fin es seguro. Por la noche durará el lloro, en la mañana vendrá la alegría. En estos días murió el hijo del pastor, un hijo del pastor Conrad Bewe, un pastor muy conocido, un hombre de Dios en África. Murió como con 30 años. De repente así le dio un dolor. Era creyente, le predicaba, dirigía una universidad. Le dio un dolor y cuando fueron a operarlo ahí mismo quedó. Y él puso esta nota, hermano, que a mí me conmovió. Buenas noches, mi hijo. Nos vemos mañana. Nos vemos en el día. Allá nos veremos, hermanos, porque en la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Nuestro Señor concluye este relato diciendo en el versículo 31, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Como señala otro comentarista, en contraste con los ricos y poderosos que parecen ser los primeros en la época presente, están los perseguidos discípulos, que lo han dejado todo para seguir a Jesús. En términos de realidad espiritual, están recibiendo mucho más en la era presente y la vida eterna en la era venidera. Hermanos, para concluir este mensaje de hoy, yo quisiera hablarle a dos grupos de personas que están representadas aquí. En primer lugar, mi hermano, yo te pregunto, ¿hay algo o alguien que te esté quitando tu gozo en Cristo y que te está haciendo un obstáculo para correr la carrera cristiana hasta llegar a la meta? ¿Hay algo o alguien? ¿Algo o alguien? Tal vez una casa en el interior. Y hermano, no está mal tener una casa en el interior. Si usted la tiene, que bueno, gócela. E invíteme si usted quiere, yo también voy. Pero hay algo que te puede estar quitando ese gozo, una casa en el interior, un estilo de vida que te lleva a faltar con frecuencia a los cultos de la iglesia, donde se supone que es una cita con Dios,
en la que venimos a encontrarnos con Él y con su pueblo. Un trabajo que nos pone en situaciones incompatibles con la fe. Mira, mi hermano querido, recuerda, mi hermana, que Cristo vale más que todo eso. Cristo vale más que una casa en el interior. Cristo vale más que muchas salidas de fin de semana. Cristo vale más que un trabajo que te ponga en situaciones incompatibles con la fe. Tal vez haya cosas que tengas que dejar. Tal vez haya relaciones que tengas que cambiar. Pero vale la pena dejarlo todo para seguir a Cristo. Vale la pena. Y cuando yo hablo de relaciones, no quiero que se malentienda. Las escrituras nos enseñan, por ejemplo, que si un matrimonio, uno de los dos cónyuges no es creyente, pero quiere estar con el creyente, ¿qué debe ser creyente? Estar unido a la persona. Ay, qué bueno, el pastor dijo que lo abandone todo. Nos vemos. No. Tú debes de amar a tu cónyuge, tú debes de respetarlo, cumplir con tus deberes. Pero ese cónyuge, no te puede pedir que renuncies a tu fe o que dejes de cumplir los mandamientos de Dios, porque Cristo es más importante que ese cónyuge. Los padres deben ser siempre honrados mientras vida tengan. Hermanos, los padres son los padres. Pero un papá no te puede pedir que desobedezcas al Señor. Los hijos deben de ser queridos como un gran tesoro que Dios nos ha dado. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Pero ellos no tienen el derecho de manipularnos, ni de exigirnos lo que no corresponde, ya que Dios nos ha dado prioridades por las que debemos de actuar. En términos prácticos, solo Cristo debe ser adorado porque solo Él es nuestro Señor y Salvador. Y finalmente, si tú estás aquí, tal vez tienes la misma inquietud de este hombre, el hombre rico. Es mi anhelo y oración que no termines como él. ¿Qué hizo él? Él se fue triste porque tenía muchas riquezas y despreció la oportunidad de conseguir lo más valioso de este mundo. Y hermano, esto no es una historia figurada, esto no es una parábola. Esto fue un hombre real que prefirió no seguir a Cristo porque tenía muchas cosas. Y eso hace 2000 años. Y ahora, ¿qué tiene ese hombre? Nada. Lamentando haber rechazado a Cristo. Y cuando venga el día del juicio, ¿qué va a hacer? ¿Va a heredar la vida eterna? No va a entrar al reino de Dios, sino que será echado a la condenación, será echado al infierno. Por eso yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu decisión en el día de hoy? ¿Vas a reconocer tu pecado y venir a Cristo dispuesto a dejar todo lo que Él te pida para que recibas sus bendiciones aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna? ¿O te irás de aquí triste o peor aún desinteresado para seguir viviendo tu propia vida y enfrentarte entonces a Jesucristo como tu juez? Así como Cristo, y con esto concluyo, amó de forma compasiva a este hombre, pero le animó a que pagara el costo de seguir a Cristo, así yo te animo con todo el amor posible que hagas hoy lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.